Buen día, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa Dios conmigo. Nuestro tema de hoy son los 10 mandamientos de Dios. Este estudio lo repartiré en dos partes. Esta siendo parte 1, donde cubriremos hasta el cuarto mandamiento. Los primeros 4 mandamientos se tratan de nuestra relación con Dios y los últimos 6 se tratan de nuestra relación con nuestro prójimo. Ahora, antes de empezar, quiero que por favor se acuerden que no obtenemos salvación siguiendo los mandamientos o las leyes, nada de eso. La salvación la obtenemos por medio de Jesucristo. Entonces, no hay que pensar si quiebro uno de estos mandamientos o si no sigo la ley, ya la regué. O tengo que hacer todo esto perfecto o ya no estoy bien con Dios. No, no es así. Estas son unas reglas que son para ayudarnos a nosotros, pero cuando venimos a Dios por medio de Jesucristo con fe y lo reconocemos a Él como el único Dios, nuestro Padre. Reconocemos el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz y creemos en Él y sabemos que Él va a regresar. Tenemos fe, entonces ya obtenemos la salvación. Es tan fácil, pero a mucha gente se le hace como que no es posible. Hay algo más que yo debo de hacer, pero no, tener fe, creer en Dios, en su Hijo, en su plan de salvación. Así obtenemos la salvación, no por medio de seguir reglas, regulaciones, no. Eso nada más es para ayudarnos, ¿ok? Bueno, entonces vamos a empezar. Los 10 mandamientos se pueden encontrar en Deuteronomio 5, versículos 1 a 21. Y en Éxodo 20, versículos 2 a 17. En el día de hoy leeremos del libro de Deuteronomio. Y dice, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con ellos en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con nosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros, para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen de alguna cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.
No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Para leer fielmente y responder a los 10 mandamientos, primero debemos entender lo que son y no son. Encontramos claridad de la verdad en la declaración que Dios hace antes de dar los mandamientos. Él dice, soy Jehová vuestro Dios. O en otras variaciones de la Biblia dice, soy el Señor nuestro Dios. Pero es igual, es lo mismo. Este recordatorio de quién es Dios precede a las instrucciones que siguen. En otras palabras, el yo soy de la persona de Dios fundamenta la acción que Él te manda a hacer o no hacer de sus mandamientos. Él puede mandarnos por lo que Él es, el Señor, nuestro Dios, Dios Todopoderoso, Jehová, el Creador del cielo, la tierra y el universo. En Salmo 100, versículo 3, el salmista expresa además esto. Dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Dios nos creó a nosotros y su ser nuestro creador le otorga derechos y autoridad sobre su creación. A pesar de los esfuerzos de nuestro mundo para rechazar la obra de creación de Dios y así su autoridad sobre nuestras vidas. Su papel como nuestro gobernante no se ve amenazado. Él nos ha hecho. Nosotros somos suyos. Punto. Esa es la verdad y eso es lo que es. Así es como es. Cuando recordamos quién pronunció la ley, estamos en posición de comprender el propósito de los 10 mandamientos, así como comprender lo que no son. Primero, los mandamientos no son una lista formal de lo que se debe y no se debe hacer para restringir nuestras libertades personales. Dios no es un aguafiestas cósmico. De hecho, si deseamos darle un título a los 10 mandamientos, podríamos llamarlos pautas para la libertad. No restringen nuestra libertad, sino que nos dan un modelo de cómo vivir esta vida en gozo y alegría, mostrándonos cómo la vida funciona mejor. En segundo lugar, los mandamientos no pretenden ser una escalera por la que subamos para alcanzar la aceptación con Dios.
Nunca ha existido tal escalera. Nuestra salvación no depende de los 10 mandamientos. Obtenemos salvación por medio de Jesucristo. Dios trajo a su pueblo, lo sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto en el Éxodo y del pecado y la muerte en la cruz, antes de que nos llamara a obedecerle. Así que obedecemos porque hemos sido sacados, no para persuadirlo a que lo haga. Más que reglas que nos salvan, los 10 mandamientos sirven como un espejo en el que nos vemos, revelando la profundidad de nuestro pecado y nuestra necesidad de un Salvador. Y muestran cómo podemos vivir para agradar a nuestro Salvador. Tercero, los 10 mandamientos no han quedado obsoletos con la venida de Cristo. Cuando Jesús dijo que los dos grandes mandamientos eran amar a Dios y amar a nuestro prójimo, él solamente estaba resumiendo los 10 mandamientos. Esto se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 31, que dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Qué significa amar a Dios con nuestro corazón, alma, mente, fuerzas? Los primeros 4 mandamientos nos lo dicen. ¿Cómo es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Pues los 6 últimos mandamientos dan cuerpo a esto. Jesús, maestro de maestros que fue, resumió los 10 con los 2. Cuando veas todo esto, estarás listo para leer los 10 mandamientos y dejarlos transformar tu vida. Debes ver el pecado que los mandamientos revelan y responder en arrepentimiento y fe en aquel que cumplió la ley y se ofrece como nuestro Salvador. Todos hemos pecado. Nadie es perfecto. Dios sabe esto. Y cuando nos arrepentimos y sinceramente pedimos perdón, Él borra nuestro pecado. Todos, como nos dice en Isaías 43:25, dice: Yo, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Y este es Dios hablando. Es como un padre o una madre con sus hijos. Pues tenemos reglas establecidas para que nuestros hijos no se hieran, no se metan en problemas, para que no hagan cosas malas. Tenemos estas reglas puestas para que la vida de los hijos sea más fácil si es que las siguen. Ahora, cuando no las siguen, cuando rompen estas reglas, no los dejamos de amar. Ellos mismos se hieren con su error y sufren porque no hicieron lo correcto. Uno como padre y madre los perdona cuando nos piden perdón. Hagan lo que hagan. Uno ama a sus hijos con todo el corazón, siempre, hasta la muerte. No tienen que ganar nuestro amor, es automático.
Entonces uno no cree que Dios, nuestro Padre, el creador de todos y de todo, es capaz de amarlo a uno, su hijo, su hija, a sí mismo y mucho más, porque su amor es perfecto. Entonces, no se agüiten al leer estos mandamientos pensando, ya la regué, ya quebré todos estos mandamientos. ¿Cómo lo voy a hacer? Ay, Dios mío. La respuesta es súper fácil. Habla con Dios arrepentidamente. Pídele perdón sinceramente, del corazón, sin intención de cometer este pecado otra vez. Sí, o sea, uno se tropieza, pero no intencionadamente. Hay que querer cambiar y eso se logra con Jesucristo, con el Espíritu Santo, obrando dentro de uno. Pedirle perdón a la gente que uno hirió, si es que se puede, para aclarar nuestra conciencia. Y hay que perdonarse a uno mismo, no vivir lleno de culpa. Es veneno que te va a pudrir por dentro, afuera. Y aceptar y agradecer el perdón que nos da Dios por medio de su Hijo Jesucristo y seguirle adelante. No se queden estancados. Vamos, adelante, hay que seguir. Uno se cae, se levanta, se sacude y sigue a fluir. La vida sigue y solamente tenemos una. Hay mucho que hacer, hay mucho que aprender, hay mucho que vivir, hay muchos que ayudar. Él, el Señor Jesucristo, se encargará de que esta ley, estos mandamientos, no queden simplemente grabados en nuestra conciencia, sino también inscritos en nuestro corazón, para saber poder discernir entre bien y el mal. Y, y no hay que quedarse con, o sea, si uno ha cometido pecado, no se queden con ese pecado. Hay que confesárselo a Dios y hay que dejarlo que Él lo tome y que Él lo borre. No hay que quedarse con eso. ¿Para qué? Te estás dañando a ti mismo, te estás dañando tu relación con los demás y con Dios. Entrégate al Señor y a sus caminos y encontrarás gozo y libertad eterna. Bueno, empecemos con el primer mandamiento de Dios. Dice, yo soy el Señor tu Dios, o Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Bueno, quizás la verdad más básica sobre el Dios de las Escrituras es que Él es el único, no hay otro. Esta verdad debería simplificarnos las cosas porque nos enseña que solo hay uno, que es el objeto digno de nuestro amor, lealtad y devoción. No importa lo que digan otra gente, otras religiones, solamente hay uno y ya. Es Dios y Jesucristo es Dios con nosotros, es su Hijo, entonces Él también, y su Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo de Dios, la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y ya, tres en uno. Uno es tres. Pero los corazones de los hombres y las mujeres no se instruyen tan fácilmente. Y por eso es necesario que Dios nos dé el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El peligro no es que haya otros dioses reales a los que adorar, sino que tengamos una propensión a crearlos.
A primera vista, este primer mandamiento es sencillo. Vivir para un Dios que no sea el verdadero Dios sería como tomar un segundo esposo o esposa mientras su primer cónyuge todavía esté vivo y todavía feliz de ser su cónyuge. Peor aún sería como tomar a un segundo esposo o esposa que es en verdad un producto de la imaginación. Sería una ruptura de la relación exclusiva. No debemos engañarnos pensando que somos inmunes a la posibilidad de romper este mandamiento. Muchos de nosotros lo leemos y nos imaginamos personas inclinándose ante estatuas o pasando por, am, o sea, haciendo elaborados rituales, y esas imágenes mentales nos aseguran que no estamos en peligro de violarlo. Pero sin embargo, los mandamientos no se limitan a las acciones externas. O sea, sí existen, sí hay en el mundo esas cosas, pero también se relacionan con la disposición de nuestra mente y corazón. Desde esta perspectiva podemos no estar tan lejos de esas imágenes mentales como suponemos, porque puede que no tengamos estatuas a las que nos inclinamos o dioses falsos, pero tal vez tenemos segmentos de nuestras vidas que mantenemos alejados de Dios, preservándolos bajo la autoridad de alguna otra pequeña deidad, tal vez nosotros mismos. Hay que preguntarnos, ¿reconozco gozamente el derecho integral de Dios sobre mi vida? ¿Es Dios el encargado de mi familia, mi trabajo, mis relaciones, mi dinero, mis citas, mi uso de tiempo? Hay que tomar una mirada cercana y honesta para ver si hay partes de la vida que uno trata de mantener de Él. Además de mantener las cosas alejadas de Dios, otra forma de peligro es funcionalmente reemplazándolo. Cuando ponemos a nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros pasatiempos o cualquier otra cosa en el lugar que es solo de Dios, violamos el primer mandamiento. En la medida en que permitimos a alguien o algo más que la obediencia a Dios que dirija nuestro curso día a día, desafiamos su ley. Así que no estamos tan lejos de la posibilidad de quebrantar este mandamiento. Si bien debemos reconocer la verdad de que hay un solo Dios, también debemos tener cuidado con nuestra propia capacidad de poner las cosas delante del lugar de Dios, o sea, en vez de Dios. Si no nos sometemos diariamente a Él y encomendamos la totalidad de nuestra vida a Él, algo tomará su lugar. Algo o alguien lo va a reemplazar en nuestras vidas. Entonces, hay que darle tiempo a Dios. Hay que hacerlo lo más importante, ponerlo en nuestras listas que hacemos como nuestra primera prioridad. No importa cuánto tiempo, no importa, pero hay que estar en comunicación con Él, hay que pasar tiempo, hay que reconocer que Él está en cargo de todo y que Él tiene control sobre todo. Estamos hechos para adorar, para alabar. La pregunta es, ¿vamos a adorar al Dios viviente o vamos a pretender que hay otro? Bueno, el segundo mandamiento dice, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra,
ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás. Si el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, trata del objeto de nuestra adoración, el segundo mandamiento trata de la manera de nuestra adoración. Lo que nos dice el segundo mandamiento es que no basta con adorar al Dios correcto, también debemos adorarlo correctamente. El significado claro o inmediato del mandamiento es que Dios debe ser adorado sin ningún símbolo visual de él. Bueno, uno piensa, ¿por qué la prohibición? Porque Dios es espíritu, infinito e insondablemente grande. Ninguna representación física podría jamás hacer justicia a su gloria y grandeza. El problema con las estatuas, santuarios, fotos, no es que no se ven bien, pero que por muy bien que se vean, inevitablemente difuminan la verdad sobre la naturaleza y el carácter de Dios. Tales imágenes tienden a distraer a la gente de adorar al Dios vivo y verdadero, en lugar llevándolos a adorar cualquier representación que esté delante de ellos. Sin embargo, el segundo mandamiento nos lleva más allá de las meras imágenes y la fabricación de ídolos, y nos lleva a nuestra propia forma de pensar. Nuestras manos pueden ser inocentes de hacer imágenes talladas, pero nuestras imaginaciones rara vez lo son. Cualquier concepto de Dios en nuestras mentes y corazones que no sea derivado de las Escrituras no cumple con este mandato. Cuando Dios dio instrucciones para la construcción del templo, ordenó que el arca del pacto, en el que moraría su presencia, residiera en el santísimo lugar. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 26, 34, que dice, pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Bueno, ¿qué había dentro del arca? Quizás lo más significativo es que es lo que no estaba en ella. No contenía ninguna representación visible de Dios. En su lugar estaban las dos tablillas de los 10 mandamientos. Era como si Dios le estuviera diciendo a su pueblo, como nos dice a nosotros, no me busquen en santuarios, en pinturas, en estatuas. No estoy ahí. Búscame en mi palabra. Y entonces tomamos nuestras señales de Dios. Si queremos adorarlo, si queremos encontrarnos con Él y saber cómo es Él, debemos conformar nuestra mente a su palabra. Nuestros propios intentos de concebir a Dios aparte de la revelación divina fracasarán invariablemente. Él ha publicado su verdad en su palabra y por eso debemos atarnos a lo que está revelado ahí. Lo que está en juego en esto es la integridad, no solo de nuestra adoración, sino también de nuestras vidas. Porque cuando las personas se equivocan en su adoración, terminan equivocadas en sus vidas. Cualquier cosa y cualquier persona que nos anime a adorar a Dios ah, incorrectamente resultará ser un detrimento para nuestro crecimiento espiritual. O sea, qué tragedia sería abrazar una imagen sin alcanzar a la persona de Cristo, de sentarse en un santuario y no alcanzar al Salvador, de adorar un concepto erróneo y no conocer a Jesús. En vez, resiste la tentación de modificar a Dios en tu mente o conformarlo a tu propia imagen y asegúrate de conocerlo como Él se ha revelado a sí mismo.
por medio de su palabra. El tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no deis por inocente al que tome su nombre en vano. Si hiciéramos una encuesta preguntando a la gente cuál de los 10 mandamientos consideran el menos significativo, me pregunto si el ganador sería el tercero. Cuando se compara con dioses falsos e imágenes talladas, el tercer mandamiento no parece una ofensa tan grave. Pero si el que mal usa el nombre de Dios incurre en culpa, entonces debe ser importante y necesitamos entender el por qué. La escritura es clara en el nombre de Dios y es clara que el nombre de Dios es precioso y poderoso. Un lugar donde nosotros vemos esto es en los encuentros entre Dios y Moisés. En Éxodo 33, Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria. Su pedido invita a una sentencia de muerte porque no es posible ver la gloria de Dios y vivir. Él está en otra dimensión. Pero Dios, en su gracia, concede la petición de una manera que impide la muerte de Moisés. Lo protege, porque Él demuestra su gloria no por una manifestación física, sino por revelando su nombre. Como nos dice en Éxodo 34, versículo 6, dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Su nombre revela su carácter, que a su vez revela su gloria. Anteriormente en Éxodo 3, Dios se había revelado a Moisés en la zarza ardiente. A Moisés se le había encomendado una misión importante y él quería saber qué decir cuando la gente le preguntara quién lo había enviado. En Éxodo 3, versículo 14 dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió. Al usar esta forma del verbo ser para nombrarse a sí mismo, Dios declaró que Él es autoexistente, autosuficiente y soberano, que no depende de nadie ni de nada. Él es el que fue, el que es y el que será. ¿Quién más puede reclamar tal nombre? Al declararse y revelarse a sí mismo, Dios no se identifica simplemente a sí mismo. Él revela la maravilla de quién es Él. Así que abusar el nombre de Dios es malinterpretar su grandeza y su gloria. Solo cuando comprendemos esto podemos entender por qué el tercer mandamiento es tan significativo. Entonces, ¿de qué manera podríamos quebrantar este mandamiento? Bueno, por un lado lo rompemos cada vez que usamos el nombre de Dios para fortalecer nuestros votos y promesas, derribando el nombre de la divinidad para hacernos parecer más creíbles. En el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 12 dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Nosotros también podemos blasfemiar a Dios cuando usamos su nombre con ira, con arrogancia, desafiando a quien Él es, con maldiciones. Hacemos mal uso de su nombre cuando
Decimos falsedades y lo usamos para respaldarlas. Tal vez más cerca de casa, en cada servicio de adoración al que asistimos, donde adoramos a Dios con nuestros labios solamente y no de nuestro corazón. Quebrantamos el tercer mandamiento cuando hacemos eso. Cuando vamos nada más porque debemos de ir, no porque queremos ir. Solo cuando vemos la gloria del nombre de Dios y cuando lo usamos en alabanza, amor, oración, obediencia y gratitud, entendemos por qué nuestro Señor Jesús nos enseñó a orar: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, como nos dice en Mateo 6, versículo 9. Su nombre debe ser santificado porque proclama quién es Él, revela su carácter y es un fuerte refugio para todos los que invocan y debe ser santificado en la vida de su pueblo, incluso en nuestras vidas, en tu vida, en mi vida, ya que llevamos el nombre de Cristo y lo tomamos en nuestros labios con reverencia y amor. El cuarto mandamiento dice: guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. La clave para entender cómo Jesús es nuestro descanso sabático es la palabra hebrea sabbat, que significa descansar o parar o dejar de trabajar. El origen del reposo se encuentra en la creación. Después de crear los cielos y la tierra en 6 días, Dios descansó el séptimo día de toda la obra que había hecho. Y eso lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 2. Esto no significa que Dios estaba cansado y necesitaba descansar. Sabemos que Dios es omnipotente. Literalmente significa todopoderoso. Él tiene todo el poder del universo. Él nunca se cansa. Y su más arduo gasto de energía no disminuye ni una pizca de su poder. Entonces, ¿qué significa que Dios descansó el séptimo día? Bueno, simplemente que Él paró de hacer lo que estaba haciendo. Cesó de sus labores. Esto es importante para comprender el establecimiento del día de reposo y el papel de Cristo como nuestro descanso sabático. Dios usó el ejemplo de su descanso en el séptimo día de la creación para establecer el principio del descanso del día de reposo para su pueblo. En Éxodo y en Deuteronomio, Dios nos dio el cuarto de sus 10 mandamientos. Los israelitas debían recordar el día de reposo y santificarlo. Un día de cada 7 debían descansar de sus labores y dar el mismo día de descanso a sus sirvientes, a sus animales. Esto no fue solo un descanso físico, sino un cese del trabajo. Cualquiera que sea el trabajo en el que estaban comprometidos debía detenerse durante un día completo cada semana. El día de reposo se estableció para que la gente descansara de sus labores, solo para comenzar de nuevo después de un descanso de un día, ya sea sábado o domingo o cualquier otro día de la semana, porque el calendario de antes, el calendario de ellos, no era como el de nosotros es hoy en día. Los diversos elementos del reposo simbolizan la venida del Mesías, quien proporcionaría un descanso permanente para nosotros. Una vez más, entra en juego el ejemplo de descansar de nuestros trabajos. Con el establecimiento de la ley del Antiguo Testamento, los judíos estaban constantemente
trabajando para hacerse aceptables a Dios, esforzándose. Sus labores incluían tratar de obedecer una miriada de cosas que se debían y no se debían de hacer, de la ley ceremonial, la ley del templo, la ley civil, etcétera. O sea, era mucho y todo se tenía que hacer exactamente, precisamente, o no se valía. Por supuesto que no podían guardar todas estas leyes. Así que Dios proveyó una serie de ofrendas por el pecado y sacrificios para que pudieran venir a Él en busca de perdón y restaurar la comunión con Él, pero solo temporalmente. Así como comenzaron sus labores físicos después de un día de descanso, también tenían que continuar ofreciendo sacrificios. Hebreos 10, versículo 1 nos dice que la ley nunca puede, por los mismos sacrificios repetidos sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que se acercan a adorar. Pero estos sacrificios fueron ofrecidos en anticipación del gran y último sacrificio por los pecados para siempre. Y ese sacrificio es Jesucristo en la cruz. Y nos dice en Hebreos 10, versículo 12, dice, después de haber ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Así como descansó después de realizar el último sacrificio, se sentó y descansó. Cesó de su labor de expiación porque no había nada más que hacer. Nunca más. Debido a lo que Él hizo, ya no tenemos que trabajar o obrar en guardar la ley para ser justificados a la vista de Dios. O sea, la ley es buena, la ley nos enseña el bien y el mal, nos enseña am, lo que, lo que debemos hacer para poder vivir una buena vida, pero ya no sirve para ser justificados a la vista de Dios. Jesús fue enviado para que podamos descansar en Dios y en lo que Él ha provisto. Otro elemento del descanso del día de reposo que Dios instituyó como prefiguración de nuestro completo descanso en Cristo es que Él lo bendijo, Él lo santificó, Él lo hizo santo. Aquí nuevamente vemos el símbolo de Cristo como nuestro descanso sabático, el santo y perfecto Hijo de Dios que santifica y santifica a todos los que creen en Él. Dios santificó a Cristo, así como santificó el día de reposo y lo envió al mundo, como nos dice en Juan 10, versículo 36, dice, para hacer nuestro sacrificio por el pecado. En Él encontramos completo descanso de los trabajos de nuestro propio esfuerzo, porque solo Él es santo y justo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y eso se encuentra en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. Ahora podemos cesar de nuestras labores espirituales y descansar en Él. No solo un día a la semana, sino siempre. Jesús puede ser nuestro descanso sabático en parte porque Él es Señor del día de reposo. Y eso se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 8. Como Dios encarnado, Él decide el verdadero significado del reposo, porque Él lo creó y Él es nuestro descanso sabático en la carne. Cuando los fariseos lo criticaron por curar en el día de reposo, Jesús les recordó que incluso ellos
pecadores como eran, ¿no dudarían en sacar una de sus ovejas de un pozo en el día de reposo? Debido a que Él vino a buscar y a salvar sus ovejas, que escuchan su voz, como nos dice en Juan 10, versículo 3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y en Juan capítulo 10, versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y entrarán en el descanso sabático que Él proveyó, pagando por sus pecados. Él pudo quebrantar las reglas del día de reposo. Les dijo a los fariseos que las personas son más importantes que las ovejas y que la salvación que Él proporcionó era más importante que las reglas. Al decir el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo, y eso lo encontramos en San Marcos capítulo 2, versículo 27. Jesús estaba reafirmando el principio de que el reposo del día de reposo fue instituido para aliviar al hombre de sus trabajos, así como vino Él para aliviarnos o liberarnos de nuestro intento de alcanzar la salvación por nuestras obras. No podemos, es imposible, somos humanos. Ya no descansamos un solo día, sino que cesamos para siempre de trabajar para alcanzar el favor de Dios. Jesús es nuestro descanso de las obras ahora, así como Él es la puerta al cielo, a la eternidad con Dios, donde descansaremos en Él para siempre. Asimismo, Hebreos 4 es el pasaje definitivo con respecto a Jesús como nuestro descanso sabático. El autor de Hebreos exhorta a sus lectores a entrar en el descanso sabático provisto por Cristo. Después de 3 capítulos de decirles que Jesús es superior a los ángeles y que Él es nuestro apóstol y sumo sacerdote, les ruega que no endurezcan sus corazones contra Él, como sus padres endurecieron sus corazones contra el Señor en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Debido a su incredulidad, Dios negó a esa generación el acceso a la tierra santa, diciendo, no entrarán en mi reposo. Eso nos dice en Hebreos 3, versículo 11. De la misma manera, el autor de Hebreos ruega a sus lectores que no cometan el mismo error al rechazar el descanso sabático de Dios en Jesucristo. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y esto se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículos 9 a 11. No hay otro descanso sabático, además de Jesús. Solo Él satisface los requisitos de la ley y solo Él proporciona el sacrificio que expía el pecado. Él es el plan de Dios para que dejemos de esforzarnos en nuestras propias obras. No nos atrevemos a rechazar este único camino de salvación, como nos dice en Juan 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La reacción de Dios a aquellos que eligen rechazar su plan se ve en el libro de Números, capítulo 15. Se encontró a un hombre recogiendo leña en el día de reposo en aquellos días.
a pesar del claro mandamiento de Dios de cesar de todo trabajo en el día de reposo. Esta transgresión fue un pecado conocido y deliberado, cometido con rebeldía y, y sin vergüenza, o sea, a plena luz del día. Él estaba afuera recogiendo leña. Es abierto desafío a la autoridad divina. Entonces el Señor dijo a Moisés, el hombre debe morir. Toda la asamblea lo apedrará fuera del campamento. Y esto lo encontramos en versículo 35. Así será para todos los que rechazan la provisión de Dios para nuestro descanso sabático en Cristo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esto lo encontramos en Hebreos capítulo 2, versículo 3. Jesucristo se convirtió en nuestro descanso, nuestro reposo. No es solo un día, porque no alabamos al día, alabamos a Jesús, alabamos a Dios. Mientras estemos en Jesucristo, o sea, lo tengamos en nuestro corazón, nuestras mentes, nuestro ser, y Él en nosotros, podemos reposar todos los días en su paz. Ahora, sí, claro, uno necesita descansar físicamente porque nuestros cuerpos necesitan un descanso o se desgastan más y más rápido. Eso es obvio. Pero no seamos leístas cuando viene este mandamiento. Es espiritual, es poner nuestro descanso, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestras vidas en Jesucristo. Solamente así tendremos descanso mental y a la vez físico también, porque podemos hacer todo entrando en el descanso de Dios, gracias a Jesucristo. Bueno, muy bien, amigos y amigas, llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por estudiar conmigo. Por favor, no se pierda la parte 2 de este episodio, donde concluiremos nuestro estudio de los 10 mandamientos, cubriendo el quinto mandamiento al 10º. Bueno, recemos. Padre nuestro, gracias por tus mandamientos que nos ayudan a distinguir entre el bien y el mal. Ayúdanos, por favor, a recibir sabiduría y gracia para reconocer a nuestro Salvador Jesucristo y para encontrarnos a nosotros mismos en tus escrituras. Gracias porque sabemos que por medio de Él, de Jesucristo, recibimos tu salvación y tu perdón cuando nos arrepentimos y pedimos perdón. Te adoramos y te amamos. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesucristo. Amén.